El cuerpo del rey yacía inmóvil sobre la mesa de mármol en la Cámara Real. Afuera, las campanas de Madrid doblaban sin cesar anunciando la muerte de Carlos II. Dentro, 5 médicos de la corte temblaban ante lo que tenían que hacer. Ninguno de ellos había practicado nunca una autopsia a un monarca. El protocolo era estricto y los riesgos enormes. Un solo error, una sola palabra mal dicha, y sus propias vidas podrían terminar en desgracia. Las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra. El olor a incienso no lograba ocultar completamente el aroma de la muerte que ya comenzaba a llenar la habitación. Era el 1 de noviembre de 1700. El rostro del rey, incluso en la muerte, mostraba las deformidades que lo habían marcado toda su vida. Su mandíbula inferior sobresalía grotescamente hacia adelante. Los labios no se cerraban completamente, dejando entrever dientes desalineados. El médico principal, don Francisco Gutiérrez, se persignó antes de acercarse al cuerpo. Sus manos experimentadas habían diseccionado decenas de cadáveres durante su carrera. Pero este era diferente. Este era el rey de España. Los asistentes prepararon los instrumentos quirúrgicos sobre una mesa auxiliar. Bisturíes de acero bruñido, sierras pequeñas para huesos, pinzas de diversos tamaños. Todo brillaba a la luz de las velas como instrumentos de algún ritual oscuro. Don Francisco tomó el bisturí más grande y lo sostuvo sobre el pecho del rey. Por un momento dudó. Las leyendas sobre Carlos el Embrujado eran conocidas en toda Europa. ¿Y si realmente había algo antinatural dentro de ese cuerpo? Respiró hondo y comenzó la incisión. El metal cortó la piel pálida desde el esternón hasta el ombligo. La carne cedió con facilidad. Demasiada facilidad para un hombre de solo 38 años. Al separar las costillas para abrir la cavidad torácica, el primer médico asistente dejó escapar un jadeo ahogado. Los demás se acercaron para ver mejor. Lo que había dentro no se parecía a nada que hubieran visto antes. El corazón de Carlos era anormalmente pequeño. Don Francisco lo sostuvo con ambas manos, incrédulo. Parecía el corazón de un niño de 10 años, no el de un hombre adulto. Las cámaras estaban débiles, las paredes delgadas como papel. Uno de los asistentes más jóvenes murmuró algo sobre brujería. Don Francisco lo silenció con una mirada severa. No podían permitirse ese tipo de comentarios, aunque todos estuvieran pensando lo mismo. Los pulmones presentaban un aspecto enfermizo que horrorizó incluso a los cirujanos más experimentados. El tejido estaba manchado de negro y gris. Al tocarlo, se deshacía parcialmente, como carne podrida que ha permanecido demasiado tiempo al sol. Don Francisco registró mentalmente cada detalle, sabiendo que después tendría que escribir un informe oficial. Pero también sabía que muchas cosas no podrían escribirse. Algunas verdades eran demasiado perturbadoras para ponerlas en papel. Al examinar los bronquios, encontraron acumulación de fluidos oscuros. El rey había estado ahogándose lentamente en sus propias secreciones durante años. Cada respiración debió de ser una lucha silenciosa contra su propio cuerpo. Movieron su atención hacia el abdomen. Al hacer la primera incisión en la cavidad abdominal, un líquido turbio comenzó a salir. Primero fue un goteo lento, luego un flujo constante que cayó al suelo de piedra con un sonido nauseabundo. Los médicos retrocedieron instintivamente. El cuerpo del rey había estado literalmente lleno de agua. Litros y litros de fluido habían estado acumulándose en su interior, presionando sus órganos, hinchándolo desde dentro. Uno de los asistentes tuvo que salir de la cámara para vomitar. Los demás continuaron trabajando en un silencio cada vez más pesado. Cada nuevo descubrimiento era peor que el anterior. El hígado del rey era una masa dura y nudosa. Don Francisco lo examinó cuidadosamente, palpando la superficie irregular. Estaba lleno de bultos duros, de un color amarillento enfermizo. Parecía el hígado de un anciano de 70 años, no el de un hombre joven. El bazo estaba agrandado hasta un tamaño monstruoso. Ocupaba un espacio 3 veces mayor del normal. La superficie estaba moteada con manchas oscuras que parecían zonas de tejido muerto. Los intestinos desprendían un olor que hizo que todos en la habitación se cubrieran la nariz con paños empapados en vinagre. El tejido estaba descompuesto, necrótico en varios puntos. Era un milagro que el rey hubiera podido digerir algo en sus últimos meses.
Don Francisco cortó cuidadosamente una sección del intestino delgado. El interior estaba lleno de úlceras sangrantes. Cada comida debió de haber sido una agonía para Carlos. No era de extrañar que rechazara comer con tanta frecuencia. El estómago presentaba un estado aún peor. Las paredes internas estaban prácticamente destruidas, comidas por lo que parecían años de inflamación crónica. Fragmentos de comida sin digerir permanecían en su interior, testimonio de un sistema digestivo completamente colapsado. Los riñones mostraban signos de fallo severo. Eran pequeños, arrugados, de un color gris pálido antinatural. Los conductos estaban obstruidos con cristales y sedimentos. El cuerpo del rey había estado envenenándose lentamente con sus propios desechos. Al examinar la vejiga, encontraron infección evidente. El tejido estaba inflamado y lleno de pus. Orinar debió de haber sido extremadamente doloroso para el monarca durante sus últimos años de vida. Don Francisco hizo una pausa para limpiar el sudor de su frente. Llevaban horas trabajando y cada minuto revelaba nuevos horrores. Se preguntó cómo era posible que un hombre en ese estado hubiera logrado sobrevivir hasta los 38 años. Los músculos del rey, cuando los examinaron más de cerca, estaban atrofiados y débiles. Había muy poca masa muscular en las extremidades. Los brazos y piernas parecían los de alguien que hubiera estado postrado en cama durante años. Los huesos, al ser examinados a través de la carne, mostraban signos de fragilidad extrema. Varias costillas presentaban fracturas antiguas que nunca sanaron correctamente. El esqueleto entero parecía el de una persona mucho mayor. Cuando llegó el momento de examinar la cabeza, todos en la cámara se pusieron tensos. Las historias sobre la apariencia del rey eran bien conocidas. Pero ver la realidad de cerca era otra cosa completamente diferente. Don Francisco comenzó a retirar el cuero cabelludo con cuidado. El cabello del rey se desprendía en mechones enteros con solo tocarlo. La calvicie había sido otro de los problemas que Carlos había intentado ocultar bajo pelucas elaboradas. Al exponer el cráneo, la forma anómala se hizo evidente de inmediato. La cabeza era desproporcionadamente grande, con una forma alargada hacia atrás. El hueso frontal sobresalía de manera antinatural. Usando una sierra fina, don Francisco comenzó a abrir el cráneo. El sonido del metal contra el hueso resonaba en la cámara silenciosa. Todos contuvieron la respiración, esperando ver qué había dentro. El cerebro del rey, cuando finalmente quedó expuesto, parecía más pequeño de lo normal para el tamaño del cráneo. Flotaba en un exceso de líquido cefalorraquídeo. La hidrocefalia había sido evidente desde su nacimiento. Los surcos del cerebro eran superficiales y desorganizados. Don Francisco, que había estudiado anatomía cerebral, reconoció inmediatamente signos de desarrollo anormal. La inteligencia limitada del rey tenía una causa física visible. Al examinar la mandíbula más de cerca, la magnitud de la deformidad se hizo completamente aparente. El hueso inferior sobresalía casi 4 centímetros más allá del superior. Los dientes no podían encontrarse nunca al masticar. La lengua, incluso en la muerte, era visiblemente demasiado grande para la cavidad oral. Don Francisco la midió y registró el dato, casi el doble del tamaño normal. Hablar con claridad había sido físicamente imposible para el rey. El paladar mostraba una hendidura parcial que nunca había cerrado correctamente. Esto explicaba las dificultades para tragar que habían plagado a Carlos toda su vida. Comer había sido una lucha diaria contra su propia anatomía. Al examinar los ojos, encontraron cataratas avanzadas en ambos. El rey había estado perdiendo la visión gradualmente. En sus últimos meses, probablemente veía el mundo como a través de una niebla constante. Los oídos mostraban signos de infecciones crónicas. El tejido interno estaba cicatrizado y dañado. Carlos probablemente había sufrido dolor de oídos constante y pérdida auditiva progresiva. La piel, cuando la examinaron con más detalle, mostraba signos de envejecimiento prematuro extremo. A los 38 años, Carlos tenía la piel de un hombre de 60. Fina, arrugada, manchada por años de mala circulación. Don Francisco se alejó de la mesa y miró el cuerpo completo del rey. Lo que yacía frente a ellos no era simplemente un hombre que había muerto joven. Era el resultado final de un experimento genético desastroso que había durado 200 años.
Los médicos comenzaron a limpiar sus instrumentos en silencio. Cada uno procesaba lo que había visto de su propia manera. Algunos rezaban en voz baja. Otros simplemente miraban al vacío, conmocionados. El asistente más joven preguntó tímidamente si debían registrar todo lo que habían encontrado. Don Francisco negó con la cabeza. No todo podía escribirse. Algunas verdades eran demasiado peligrosas. En el informe oficial que se redactó esa noche, se usaron términos cuidadosamente vagos. Decadencia general de los órganos vitales. Debilidad constitucional extrema. Acumulación de humores malignos. Palabras que decían todo y nada al mismo tiempo. Pero entre los médicos que estuvieron presentes, la verdad se transmitió en susurros. Lo que habían visto dentro del rey no era obra de brujería. Era algo mucho más mundano y al mismo tiempo más aterrador. Era el precio de la endogamia sistemática. Cada matrimonio entre primos había añadido otra capa de genes defectuosos. Cada generación había heredado los problemas de la anterior, multiplicados y amplificados. Carlos I se había casado con su prima. Su hijo Felipe II se había casado con su sobrina. Felipe III con su prima doble. Felipe IV con su sobrina de 14 años. Y Carlos II había sido el resultado inevitable. Aunque los médicos de la época no conocían las leyes de la herencia genética, podían ver el patrón. Habían visto los retratos de los ancestros de Carlos. La mandíbula prominente aparecía una y otra vez, cada vez más pronunciada. Don Francisco recordaba haber tratado al padre de Carlos, Felipe IV. También había tenido problemas de salud, aunque no tan severos. Y el abuelo, Felipe III, había muerto relativamente joven de fiebres constantes. La familia real española había estado acumulando problemas de salud durante generaciones. Cada matrimonio consanguíneo era como echar otra moneda en una máquina trágica. Y Carlos había sido el pago final. Uno de los médicos más viejos murmuró que quizás era un castigo divino por la arrogancia. Creer que la sangre real era tan especial que no podía mezclarse con sangre común había llevado a esto. Mientras cosían el cuerpo del rey para prepararlo para el funeral, don Francisco pensaba en las dos reinas que Carlos había tenido. María Luisa de Orleans y Mariana de Neuburgo. Ambas jóvenes, ambas sanas, ambas fértiles. Y aún así, ningún hijo. Ahora entendía por qué. Al examinar los órganos reproductivos del rey, había visto la evidencia física. Subdesarrollados, disfuncionales, incapaces de producir descendencia viable. Carlos había sido estéril desde el nacimiento. El Imperio español había esperado durante años un heredero que nunca podría llegar. Mientras tanto, las cortes de Europa planeaban cómo dividirse los territorios españoles. Todo porque una familia no pudo ver lo que se estaba haciendo a sí misma. Las velas se consumían lentamente mientras terminaban su trabajo. Pronto amanecería. El cuerpo del rey sería embalsamado, vestido con sus ropas reales, y expuesto para que el pueblo pudiera presentar sus respetos. Pero nadie vería lo que los médicos habían visto. Nadie sabría realmente qué tan devastado estaba el cuerpo bajo las sedas y los terciopelos. La verdad quedaría sellada en la tumba junto con Carlos. Don Francisco lavó sus manos en una palangana de agua fría. La sangre del rey se arremolinaba en el agua, tiñéndola de rojo oscuro. Se preguntó si esa sangre realmente era tan pura y noble como todos creían. Al salir de la cámara de autopsia, los médicos intercambiaron miradas cargadas de significado. Habían compartido una experiencia que los marcaría para siempre. Habían visto el interior del último Habsburgo español. En las semanas siguientes, algunos de ellos escribirían cartas privadas a colegas en otras ciudades. Describirían lo que habían visto en términos médicos cuidadosos. Pero siempre con una advertencia: estas cartas debían ser destruidas después de leerlas. El pueblo de Madrid lloraba la muerte de su rey. Procesiones religiosas llenaban las calles. Misas se celebraban en todas las iglesias. Pero los que realmente conocían el estado del cuerpo del rey sabían la verdad. No había sido una muerte prematura. Había sido un milagro que Carlos hubiera vivido tanto. Cada día de sus 38 años había sido una batalla contra un cuerpo que se estaba destruyendo desde dentro. Los nobles comenzaban ya a posicionarse para la inevitable guerra de sucesión.
Francia y Austria se preparaban para luchar por la corona española. Pero ninguno de ellos sabía realmente por qué no había heredero. Si hubieran visto lo que los médicos vieron, habrían entendido. El problema no había sido las reinas. Había sido Carlos. Su cuerpo, devastado por generaciones de incesto, simplemente no podía funcionar. Don Francisco guardó sus notas privadas en un cofre cerrado con llave. Algún día, pensó, alguien necesitaría saber la verdad. Pero ese día no había llegado todavía. Por ahora, el secreto permanecería enterrado. En los años siguientes, cuando la Guerra de Sucesión Española desangró Europa durante más de una década, pocos recordarían al rey cuyo cuerpo había comenzado todo. Carlos II se convertiría en una nota al pie de la historia. Pero los médicos que habían visto su interior nunca lo olvidarían. En sus pesadillas, veían órganos destrozados, huesos deformados, un cuerpo que era un catálogo de todo lo que podía salir mal cuando se desafiaban las leyes de la naturaleza. Hoy, más de 300 años después, los historiadores han reconstruido aquella autopsia usando los fragmentos de documentos que sobrevivieron. Las descripciones coinciden de manera perturbadora con lo que la ciencia moderna conoce sobre los efectos de la endogamia extrema. Estudios genéticos realizados en el siglo XXI confirmaron lo que aquellos médicos del siglo XVIII solo podían intuir. Carlos II tenía un coeficiente de endogamia más alto que si sus padres hubieran sido hermanos. Cada órgano dañado que encontraron en la autopsia tenía una causa genética. Genes recesivos dañinos, heredados de ambos lados de su familia, que era en realidad la misma familia, se habían expresado sin oposición. El corazón pequeño era resultado de una mutación en genes de desarrollo cardíaco. Los pulmones dañados venían de defectos en el sistema inmune heredados por partida doble. El hígado enfermo reflejaba errores metabólicos multiplicados. La mandíbula prominente, el rasgo más visible de Carlos, era causada por genes que controlaban el crecimiento facial. En personas con dos padres no relacionados, estos genes defectuosos se diluyen. En Carlos, se amplificaron. Los médicos del 1700 no sabían nada de cromosomas o ADN. Pero vieron con sus propios ojos el resultado final. Y los aterrorizó, no porque fuera sobrenatural, sino porque era completamente natural. Lo que hallaron dentro de Carlos II no fue el trabajo de demonios o brujas. Fue el trabajo de 200 años de decisiones humanas. Cada matrimonio entre primos era otra firma en una sentencia de muerte que finalmente se ejecutó en el cuerpo de un hombre inocente. El verdadero horror no estaba en lo que el rey era, sino en cómo llegó a ser así. Una familia tan obsesionada con la pureza de su sangre que la envenenó. Tan convencida de su superioridad que se destruyó desde dentro. Y mientras el cuerpo embalsamado de Carlos descansaba en su ataúd, cubierto de oro y joyas, su verdadero legado yacía en los documentos secretos de la autopsia. Un testimonio de que incluso los reyes no pueden escapar de las consecuencias de desafiar la naturaleza. Los médicos que realizaron esa autopsia llevaron el secreto a sus tumbas. Pero el mensaje quedó escrito en el cuerpo destrozado del último Habsburgo español. Un mensaje que la historia finalmente aprendió, aunque demasiado tarde para Carlos. No fue embrujado. Fue destruido por su propia familia, gen por gen, matrimonio por matrimonio, generación tras generación. Y lo que aterrorizó a los médicos no fue encontrar magia oscura, sino algo mucho peor. La fría lógica de la biología cumpliendo su curso inevitable.